Muy buenas noches, queridos hermanos y quienes me escuchen en algún lugar. Estamos otra vez para centrarnos durante 30 minutos en la palabra del Señor, y estamos con el libro de Efesios capítulo 4, pero antes de continuar te quiero dar mi frase, la cual no la puedo dejar porque es un poco mi consigna básica para dedicarme a tener estas charlas grabadas. La palabra hablada solo queda completa en el oído del que la entiende. Esto es lo que quisiera yo para tu vida, para tu persona esta noche. Que pudieras quedarte con algo de un nuevo entendimiento, una nueva revelación del Espíritu Santo. Y yo delante del Señor solo tengo esta actitud: revélame, Señor, tu espíritu de sabiduría y de revelación. Y si lo haces una oración constante, vas a empezar a notar que la luz de la cual nos habla en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando dice: y la vida estaba en él, en Jesús. Por creer en él, la recibimos nosotros y se transforma en la luz de los hombres. ¿Puedes creer en esto? Entonces, si creíste en Jesús, esto ya se dio, ya está dado. No le pidas más nada al Señor. Te ha dado la vida eterna. Y esta vida eterna, puesta en ejercicio dentro de tu espíritu humano, produce algo maravilloso. Te abre los ojos espirituales y comienzas a ver las cosas y discernirlas espiritualmente. Así que bien, vamos a esto. Capítulo 4 de Efesios. Vamos a tomar hoy del versículo 17, la nueva vida en Cristo, y esto es lo que va a continuar la frase que yo había ya hablado anteriormente. Esto pues digo y requiero en el Señor. Requerir es querer acentuadamente. Yo casi que diría que el apóstol Pablo, al decir requiero, casi que está como en otra palabra, muy pero muy sinónimo, que es, si te lo leo con ese sinónimo, puede significar un poquito diferente, es tener otro sentido. Esto pues digo y exijo, en vez de requiero, exijo. ¿Tenía autoridad el apóstol para decir exijo? Porque requerir es muy suave, pero exigir implica autoridad. Y por esto dice: en el nombre del Señor lo exijo. Ese es el verdadero sentido que nos da el apóstol Pablo en este encuadre de la mitad del versículo 17. ¿Y qué es lo que exige? ¿Qué es lo que requiere? ¿Qué es lo que pone como un deseo enfático? Que ya ustedes no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué otros gentiles? Estamos ya hablando de que Éfeso podría ser que hubiera algún que otro judío, pero ya se había establecido como una iglesia de gentiles, sin tradición judía, sin
pertenecer en nada al pueblo de Israel y que ahora eran cristianos y seguían siendo gentiles. Los gentiles eran llamados así por los judíos. Por eso el apóstol Pablo habla de otros gentiles, los que todavía no han escuchado la palabra de la predicación del Evangelio para cambiar sus vidas, aún siendo gentiles. Porque gentiles en aquel momento era toda persona que no era judía. Por eso se refiere a otros gentiles, aquellos que todavía no han conocido la palabra, no han creído, por supuesto, en el Señor Jesús, no lo han aceptado como su único Señor y Salvador, y por lo tanto no tienen la experiencia de la vida eterna y tampoco se les abrió los ojos, porque de otra manera hubiera sido que quedaran en la categoría en que tú y yo estamos, que esa vida de Jesús en nosotros y en un lugar determinado, esa vida de Jesús por creer en Él me produce un nuevo nacimiento y yo ya no me manejo más con el hombre viejo de la carne y de la mente. Ahora cambian todas las cosas. Ya no puedo andar en la vanidad de la mente. A ver, ¿qué querrá decir la vanidad de la mente? Tenemos en la Escritura muchas cosas que son en vano. En vano nos presenta un sentido por ejemplo, durante tantos años trabajé en vano. Pensé que trabajando, esforzándome, iba, no sé, a realizarme, ganando dinero con esfuerzo. Pero todo fue en vano. O sea, no quedó nada. Por eso, todo lo que es vano, el sustantivo es la vanidad. En otras palabras, podríamos decir que me esforcé inútilmente. Y ahora aprendí a que tengo que ver, antes de iniciar algo, tengo que ver si esto me va a dar resultado o va a ser en vano. A esto se refiere el apóstol Pablo. La vanidad de la mente es propia del que no ha creído en Jesús, porque no ha recibido la mente de Cristo. Si tienes para anotarlo, puedes anotar. Primera de Corintios 2, versículo 16. Cuando creíste en Jesús, un regalo especial para que comience a funcionar alguien dentro tuyo, no algo, alguien. Te fue dada la mente de Cristo, está en ese versículo. Recuérdalo, Primera de Corintios 2, versículo 16. Te fue dada la mente de Cristo y por eso puedes expresar que eres hombre nuevo y eres una persona ahora renacida y regenerada. Eres otro. De acá en más las cosas viejas pasaron y son hechas todas nuevas por el poder de Dios. Qué bueno que es estar bajo su gracia. Qué paz que da. Y cuando no te pasa esto y que pierdes la paz del Señor, es un estado grave. Al perder la paz del Señor hay una evidencia. Entraste a darle importancia
a la vanidad de tu mente, no a la mente de Cristo, que está fuera de vanidad, porque la mente de Cristo solo es vida eterna. ¿Y qué dijo Jesús? A ver, mi palabra es espíritu y vida. Y cuando la mente de Cristo comienza a operar en nosotros, discierne las palabras de la Escritura y nos sorprende porque comenzamos a entender. Por eso mi frase del inicio de cada charla: lo importante es comprender. Lo importante es que puedas decir: yo no lo supongo a esto. No estoy creyendo como que me tapan los ojos con una venda y no veo nada y digo creo. No, no. La fe es ver para saber. Y cuando vos ves, entonces ahora decís: yo lo sé porque lo veo. ¿Te animas a creer en esto? Pídelo al Señor de esta manera. Que ya no quieres más, como dice el apóstol Pablo, andar como los otros gentiles. Todos somos gentiles, gentes, gentiles. No tenemos relación con los judíos, ni en sangre ni en proselitismo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, lleno de tinieblas, el mundo que encierra en el concepto de sistema implantado por el príncipe de las tinieblas, no puede dar otra cosa a la mente humana sin Cristo que un entendimiento entenebrecido. Está en tinieblas y está bajo el poder del príncipe de las tinieblas, Lucifer. Y en primera de Juan, siempre vuelvo a repetirlo, nos establece el apóstol Juan: sepan una cosa, el mundo, los que andan en la vanidad de su mente, los que están bajo el dominio de Satanás, los que practican todo lo que les manda el sistema de este mundo, sistema de pensamiento, sistema cultural, sistema de fe religiosa, sistema de un funcionamiento en donde nos hace que nos realicemos a través del pecado que heredamos, con toda la fuerza que nace en el bebé cuando, mejor dicho, en el bebé cuando nace, toda esa fuerza que se desarrolla. Y que llega un momento en que acá estoy yo, dice el adolescente. Y el joven dice: ¿no se dieron cuenta todavía quién soy? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer para que me tengan en cuenta? Y comienza a practicar el desenvolvimiento personal. Evidentemente esto es sin Cristo, pero todo está bajo las tinieblas. Usted sabe que yo, mi querido hermano o amigo, quien me escuche por ahí, durante mucho tiempo, hace ya muchos años, yo pensaba que el hombre podía adquirir luz y que podía vencer las tinieblas, porque para mí las tinieblas eran simplemente un campo lleno de ignorantes y yo quería llegar a ser una persona consciente, con mucho conocimiento. Así que, por supuesto, esto me llevó a tener una gran ambición. Me leí todos los libros de historia de casi todos los libros de la filosofía griega, romana. Estudié filosofía.
Creía que había llegado a comprender tantas cosas, sobre todo las incógnitas escondidas en la mente que no tienen salida. Hasta que un día, se ve que estaba en los planes del Señor. Todo eso fue soplado por un viento, el Espíritu Santo del Señor. Y sabes, fue tanta la luz que me vino que me recuerdo esto de hace muchos años, 50 y pico de años. Me había fijado una meta, un proyecto que era hacer una pileta de natación en el fondo, en el terreno de mi casa, en Buenos Aires. Y no tenía con qué rellenar, así que hice una excavación alrededor de la pileta una vez que la terminé, para hacer una plataforma en la parte de afuera. Y la hice con la misma tierra que saqué del pozo, de toda la zanja de alrededor. Porque hoy no lo haría. Pero miren la locura que hice. Todos los tomos que tenía de mis estudios de 3 años de filosofía y letras llenaron el pozo. Libros enciclopédicos de sociología, psicología, ciencia. Yo quería llegar a tener la luz más que nadie, para poder continuar con aquel filósofo Diógenes que dijo: cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. Porque yo consideraba que la sabiduría humana elevaba la cultura y el pensamiento filosófico, hacía una gran diferencia entre el chato de mente y el sabio de conocimientos. Así que evidentemente ese viento o espíritu que me sopló un día, así en forma tan simple, me mostró, era el Señor con su Espíritu Santo, que todo eso no servía para nada. Sin embargo, me sirve un poco como base de mi cultura pasada, pero la gran cultura la adquirí postrado en un lugar de soledad y en el idioma de las lágrimas, clamando y pidiendo al Señor, con el mismo propósito de antes: Señor, ya ahora me di cuenta que la sabiduría no está en la mente humana del hombre que hereda el pecado de Adán, el hombre que lleva generacionalmente una herencia de frustración. Es como que todos los lazos se cortaron y pude entrar en una dimensión sin límites. Y era esta: el conocimiento que está más allá de las posibilidades humanas. Bien, yo creo que a esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: requiero, exijo, para que cada uno de los gentiles que han creído en el Señor crezca en conocimiento, en sabiduría, a través de revelación espiritual, porque el Señor ya nos dio todo. En Primera de Juan, capítulo 2, por ahí versículo 19 o 20, dice: ustedes han recibido la unción del Santo. ¡Epa!
por haber creído en Jesús. La unción del Santo, ¿qué quiere decir esto? Que el poder, que es la unción de Dios, la gloria, que es la manifestación infinita de su persona, nos fue regalada. Está en todos aquellos que hemos creído en Jesús, pero con un proyecto del Padre, que es que aceptes que esta unción se desarrolle, porque la unción misma, dice en primera de Juan, te va a enseñar todas las cosas. No necesitas que nadie te enseñe nada. La unción despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo y te levantará de los muertos. ¿Por qué? Porque la sabiduría humana está en el área de los muertos. No va muy lejos. No tiene sabor a infinito. No tiene trascendencia de lo que puramente es el hombre. Mente, alma y cuerpo. O sea, alma y cuerpo. Y el espíritu, bueno, cuando pecó, murió su espíritu. Era un lugar en tu persona en donde podía morar para siempre esa presencia de Dios Padre, y esa gloria iba a ser tu anhelo constante. Pero así quedó. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Está dicho allá en Génesis. Así que qué bueno que es, porque si no, con estas consideraciones podemos comprender un poco más a lo que el apóstol Pablo nos quiere aclarar, diciéndonos: yo le quiero en el Señor. Mire, el Señor está en juego en lo que ustedes respondan. No anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Yo sí que entiendo ahora lo que yo era antes. Un ser humano, creído, engañado, que se mentía a sí mismo. Y dice, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Es cierto. Esto es cierto. Yo tenía una actitud muy altiva con respecto, y conocía Biblia, muy altiva. Yo quería ver a Dios, quería conocer a Dios, pero por mi propia mente. Quería tener un encuentro con Él, hay alguien que me presente. Y si nadie puede presentármelo, entonces mi actitud era: aquí estoy. Si viene, yo le recibo, pero si no viene, ¿cómo hago? No lo puedo conocer. Entonces llegué a esta conclusión: yo ya hice todos los esfuerzos. Si Él no se da a conocer, yo no me voy a valer de Él para nada. Voy a hacer mi propia vida. Yo necesito una realización propia para valorarme, aunque sea en el lecho de muerte, decir: yo fui recto, yo fui honesto, nunca le hice mal a nadie, como se escucha muchas veces, y que también se escucha después que te morís: qué bueno que era fulano de tal. Pero sin Dios, ese fulano de tal ya está en el infierno. Jesús lo dijo: el que cree en mí es salvo, el que no cree en mí ya está condenado. Muy fuerte esto, de manera que
Ya ves cómo fue mi petición para que Dios se revele en mi vida. Muy concreta. Yo no puedo ir a mostrarme para que me veas. Tampoco puedo mirar para conocerte y verte. Así que yo espero que te hagas en algún momento ostensible para que yo te pueda conocer. Siempre haciéndolo en una lógica de pensamiento. Y salió real. Fue allá por el año 1970 y algo. Estaba viviendo en Buenos Aires, en San Justo, Buenos Aires. Tenía mis duples, 5 cuadras de la plaza de San Justo. Vivía bien. Pero ¿qué pasó? Dios escuchó mi actitud. Yo tenía ganas de conocerle, pero yo quería conocerle. Y me di cuenta que si Él no se muestra, nadie le puede conocer. Te dejo una última reflexión para esta noche. Mi anhelo es que tengas un encuentro con el Señor cuanto antes. Me puedes decir, pero pastor, ¿sabe qué? Yo ya me encontré con el Señor. No podés vivir del pasado. Necesitas esta noche un nuevo encuentro con el Señor para que se dé en vos el cumplimiento de este versículo. Renovate en el espíritu de tu entendimiento, que debe ser el entendimiento que vino de Dios y que te regaló la mente de su Hijo y que ahora puedes comprenderle, verle, conocerle, para poder alabarle debidamente, adorarle como corresponde y vivir, como dice el apóstol Pablo, en oración constante en tu hombre interior. Que el Señor te bendiga esta noche.